En el corazón de una de las familias vinculadas al poder militar y político de México, postrevolucionario, surge una pregunta inevitable. ¿Qué ocurre cuando el pasado familiar se convierte en un eco persistente que dialoga con la historia de todo un país? Esta es la premisa bajo la que llega a nosotros, al teatro, Amaro con el dedo en el gatillo. Es una intensa experiencia de teatro documental creada por Misha Arias de la Cantoya y Amaro y Gabriel Yepes, quienes construyen esta puesta en escena profunda e íntima y políticamente contundente que confronta la memoria, el linaje y las estructuras del poder en México. Un dispositivo escénico documental integrado por biodrama, multimedia, archivos históricos, y todo esto nos van a ayudar a revelar la parte pues íntima, pero también política. Y esto tendrá una temporada en el Teatro El Galeón, Abraham Seransky, ya platicaremos de eso. Parece que dije mucho. Bienvenido a este programa 1041 de Escaparate. Gracias por estar con nosotros, por formar parte de este espacio que ya tiene, pues ya va para 21 años de estar transmitiendo. Misha, gracias por estar con nosotros. Misha Arias de la Cantoya y Amaro, gracias por estar con nosotros. No, es un placer. Muchísimas gracias a ti por recibirnos. De verdad, siempre lo he dicho, ustedes son este vínculo con el público, con esas personas que nos escuchan, que leen, que nos leen y van al teatro. Y entonces, desde ahí, lo agradezco de verdad. Pues a ver, pregúntanos, porque a ti te toca hacer parte de esta historia, pero eres parte de la historia en todos los sentidos. Sabemos que Joaquín Amaro Domínguez, general de división, fue secretario de Guerra y de Marina. Él fue reformador del ejército moderno mexicano y tú eres el único nieto, No, 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 no. ¿no? Único. O digamos, o sea, Del lo linaje, nombramos ajá, como el último, pero el no, último, o sea, hay muchos nietos, porque de ¿ok? entrada fueron 10 hijos, y lo Ok, digo en la hijos oficiales, porque pues ya sabemos en esas épocas y en sí, estas claro, también. Entonces, nietos hay muchísimos, pero yo ajá, soy chico. ok, Soy, porque soy el hijo de la hija más chica del general. El general falleció cuando mi madre tenía 8 años, más o menos. ok. Él falleció en los 50. Estamos hablando Ujú. de un personaje que nació en 1889, hace Ok, muchísimo tiempo atrás. Y entonces, claro, eso sucede también en la obra, lo comento, lo cuento en la historia, en la obra, que gente en la vida con la que me he encontrado me dicen, no, no, tú eres bisnieto, es tu bisabuelo. Le digo, no, 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 es mi ujú, abuelo. Evidentemente no dan crédito claro. a esta distancia tan grande que hay, ¿no? Esta Claro. brecha. Y al estar en esta posición, ¿qué es lo que haces en esta obra? Porque desde una parte nos compartes esta experiencia de ser actor y por el otro lado, con la corrección adecuada, el último nieto en línea directa del general Amaro. Así es. Mira, por ser el último, el más chico, Ujú, digamos que en sí hice un estado de conciencia de lo que soy y lo que fue mi abuelo, ¿no? Todo lo que venimos cargando también como individuos, como familia, que bueno, por eso también es que existen textos increíbles, ¿no? U obras como Pedro Páramo o la misma Luisa Josefina Hernández hablando de los grandes muertos, en fin, ujú, hay mucha historia siempre en una familia. ujú, O en una familia como la mía, que no solamente es una cuestión personal íntima, ajá, sino, sino que es una cuestión también política, porque mi abuelo, como bien lo dices, tuvo un rango muy importante en alguna época de la ciudad, en alguna época de México, fue de ajá, las cosas más importantes junto con Obregón y ok, con. Entonces, muchas de las decisiones que se hicieron, que se tomaron, son consecuencia de lo que estamos viviendo ahora, es definitivamente. correcto. Estamos hablando también que mi abuelo, por, por cuestiones de la vida, viniendo de una familia muy, muy, muy humilde, Zacatecas, luego se va a Durango, luego regresa a Zacatecas,
explota o sucede o surge la revolución. Ajá. Mi bisabuelo se va a la revolución, dejan de tener noticias de él, mi abuelo se va en busca de su padre, se entera que lo matan y se une, a los 22 años se une a la revolución. Ok. Viniendo de una familia humilde, donde él no tuvo educación realmente, él fue autodidacta, él aprendió a leer, a escribir, porque estuvo trabajando como ayudante de tenedor de libros Ajá. dados. Y a partir de ahí empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer por todas sus habilidades, por toda su genialidad, hasta convertirse en lo que se convirtió. Y entonces es ahí donde, pues sí, se vuelve un personaje bastante complejo, admirado por muchos, odiado por otros. Claro. Eh, donde pues definitivamente ahí es donde yo me cuestiono qué tanto estoy cargando por ser, porque es línea directa, no estoy Ajá. hablando Ujú. de tatarabuelo, no, es mi abuelo materno. Entonces, todo eso lo vengo cargando definitivamente. Y más que una cuestión como terapéutica, es una, Ajá. finalmente, pues utilizo el teatro como posible espacio de cuestionar, Claro. cuestionarme, cuestionarnos en cómo está la situación de México ahora, cómo es la posición del ejército ahora, cómo Ujú. es la posición del teatro ahora, en fin, o sea, son tantas preguntas y bueno, cada quien que saque sus propias respuestas. Sí, Claro. definitivamente es algo muy íntimo, sí estoy abriendo yo mi caja de Pandora, Ujú. o, pero es un reestreno, como bien lo dices también. Entonces, las personas que lo han visto en las otras temporadas, pues me han dicho de todo. Me han dicho que para unas personas ha sido como una constelación familiar, para Claro. otras personas el manejo de este dispositivo escénico es increíble, la manera en la que vamos tejiendo, porque también utilizamos a Hamlet como Ajá. personaje espejo, lo que Ok. le sucede a Hamlet con el fantasma de su padre, lo que me sucede a mí con el fantasma de mi abuelo, y Ok. cuestionar todo lo que está pasando políticamente en aquella época en Dinamarca, políticamente ahora acá, en fin, cuántas cosas no son espejo. Es una obra inspirada en esta tradición trágica de William Shakespeare. Hamlet, lo dices, sobre todo en este poderoso dilema contemporáneo donde los fantasmas familiares, que es lo que haces tú, y estas decisiones heredadas atraviesan el cuerpo de este protagonista a partir de esta figura que tú presentas con proyecciones, ¿no? Que tienes al ser una cuestión de teatro documental, pues te tienes que basar en cosas reales en estas escenas y demás imágenes para que así lo cumpla. Tiene mucha investigación y estás invitando al público a que reflexione junto contigo la situación actual de un país, de un ejército y sobre todo de estas decisiones que al final vemos cómo por mucho que pasen los años, siguen pesando y siguen formando parte de nuestra vida y más allá de la tuya, que tienes el apellido y el linaje es directo, ¿no? Pero a todos, en realidad a todos los mexicanos nos afecta de una o de otra manera. Totalmente. Y yo sé que ahora digo, nadie conoce ahora al general Amaro. O sea, yo voy a la calle, digo general Amaro y nadie sabe quién es. Pero yo desde niño recuerdo cómo cada año el ejército le hacía un homenaje luctuoso cada año en el panteón. Entonces íbamos en familia, en Claro. bola. Entonces, incluso hace poco todavía nos invitaron un par de años más. O sea, en algún momento en mi niñez se detuvo eso, dejaron de Ajá. hacer esos honores luctuosos y dejó de pasar eso. Hasta hace poco retomaron como 2, 3 años y ya se dejó de hacer. Entonces, finalmente es traer a la memoria una persona que tuvo una gran importancia y que finalmente vemos siempre que pasamos por el auditorio, por el Campo Marte, ahí está su estatua, Claro. es un caballo enorme y él arriba del caballo, entonces ahí está, o sea, no es algo Claro. que sí existen los libros, hay poca documentación, la mayoría de la documentación está en el Fideicomiso Plutarco Elías Calles, Ujú. pero bueno, al menos hay una estatua que muchos identifican y que seguramente muy pocos saben quién Saben es. quién es.
Guillermo Amaro, Lili Amaro, Laura Amaro, María Angélica Prieto ponen voces y testimonios que te ayudan a enriquecer al contar la historia. Y lo hice un poco tarde, me hubiera encantado tener más voces, pero fíjate qué curioso, bueno, no sé si curioso, la vida. Hay Ajá, una que digo en la obra, la vida no espera. Después, estas pláticas que no sabía en qué iba a terminar. Yo sabía que iba a trabajar sobre mi abuelo, iba a hablar de mi abuelo y empecé a hacer pláticas, entrevistas a la familia. Eso fue en el 2023. 2024, dos de mis tías que acabas de nombrar fallecieron. ok. Entonces, finalmente sigue, ahora eso es un archivo y yo pues digo que yo soy un archivo vivo porque Claro. todavía hay historia que yo puedo contar así de viva voz. Claro, y para que estén contigo hay 12 funciones. Platícanos cuándo, cómo, dónde, a qué hora, por favor. Claro que sí, pues reestrenamos el 18 de junio, que ya es de mañana en Pronto. 8 en Ajá, el Galeón, como lo dices, Galeón Abramo Seransky, ajá, eh, que es justo enfrente de Campo Marte, entonces, pues bueno, con energía también hay que impregnó mi abuelo. Estamos en el Galeón, ajá, 18 de junio al 5 de julio en los horarios de teatro, de jueves a domingo, jueves y viernes a las 8, ajá. sábados a las 7, domingos a las 6. Y pues ahí estaremos, vengan a ser testigo de, testigos de este dispositivo escénico y de esta historia familiar Claro. política. Claro, esto es enfrentito del Campo Marte, atrás del Auditorio Nacional, entre el Lunario ahí, en medio a la mitad está el Centro Cultural del Bosque. Tienen que buscar el teatro El Galeón, Abraham Oceransky, y ahí, con eso, ustedes pueden obtener estas entradas jueves a domingo. Dices jueves y viernes a las 8, los sábados a las 7 y los domingos a las 6. El costo está muy accesible para que el público pueda asistir y conocer parte de esta historia y tu historia también. Claro que sí, muchísimas gracias. Y bueno, saben que ahora con todo este caos que está sucediendo, tomen sus precauciones. Está la cafetería Prosenio, que es ahí parte del Centro Cultural del Bosque. Váyanse temprano, tómense un café en la Ujú. cafetería y al Galeón. En fin, tomen sus precauciones porque para que la lluvia, el tráfico y el movimiento de esta Natural, sí, claro. ciudad no los atrape. Perfecto. Te mando un fuerte abrazo, te agradezco mucho que nos hayas regalado estos minutos, de verdad es importante para Escaparate tener estas voces y la tuya Misha, por supuesto es importante. Así es que muchas gracias y el micrófono siempre está abierto para ti. Gracias, un abrazo de regreso y nuevamente reitero, gracias por este espacio. Te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien. Igualmente. Bien, y con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Escaparate Radio Digital. Ya lo sabes, ahí está la invitación. Muchísimas gracias a ti que nos acompañas, nos sigues y nos compartes a través de nuestras redes sociales, @Escaparate Radio Digital. Así nos encuentras en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook y Escaparate Podcast. Así nos encuentras en Spotify. Tú decides por qué vía. El chiste es que nos ayudes, lo compartas para que esto sea una comunidad cada vez más grande que les guste el arte, el teatro, el cine, las manifestaciones artísticas y todo sin chisme y sin amarillismo. Aquí está, compártelo, es bien importante para nosotros que tú lo hagas y el favor de que estés hoy aquí es para nosotros de la cosa más importante. Gracias en la producción a Marisol Ruiz Alcántara, gracias Marisol, muchísimas gracias también a William Yarmes y a ti por supuesto por estar aquí. Así es que gracias, nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión. Que estés muy bien. Hasta pronto.